La historia de Mágico González es una de las más fascinantes y épicas en la historia del fútbol, una que ha perdurado en la memoria de los aficionados como un ejemplo de talento puro, magia en el campo y una vida marcada por altibajos. Conocido por su destreza, su estilo único y su personalidad algo impredecible, Jorge Alberto González, más conocido como Mágico, se convirtió en un ícono no solo en su natal El Salvador, sino en todo el mundo. Los primeros años y el nacimiento de la magia. Jorge González nació el 13 de marzo de 1960 en San Salvador, El Salvador. Desde joven, mostró una habilidad innata para el fútbol, destacándose en los campos de su ciudad natal. Su apodo, Mágico, no fue una casualidad, sus regates y su capacidad para hacer jugadas impredecibles y extraordinarias en el campo de juego lo convirtieron en una leyenda viviente. Pero no solo su habilidad técnica le dio renombre, sino también su capacidad para decidir partidos en momentos clave, a veces con una visión del juego que pocos jugadores han logrado igualar. Desde joven, Mágico jugó en equipos de la liga local de El Salvador, pasando por equipos como el Club Deportivo FAS. Su talento desbordante no tardó en llamar la atención, y no solo en El Salvador, sino también en otros países de América Central y más allá. Su primera gran oportunidad llegó cuando se unió a Atlante en México en 1982, un paso que marcó el inicio de su carrera internacional. El salto a la fama internacional. A finales de los años 70 y principios de los 80, El Salvador vivió una época dorada en el fútbol, y Mágico González fue el motor de esta era. Fue parte fundamental de la selección nacional que participó en la Copa del Mundo de 1982 en España. A pesar de que la selección no logró avanzar más allá de la fase de grupos, la actuación de Mágico González en los partidos fue una de las pocas luces en un torneo que para El Salvador resultó difícil. Su habilidad y creatividad en el campo destacaron a pesar de los malos resultados de su equipo. En 1984, Mágico dio el salto a Europa, fichando por el Real Betis Balompié en la Liga Española. Su llegada a España fue un hito en su carrera. Allí, rápidamente se convirtió en un jugador central, no solo por su calidad técnica, sino también por su forma peculiar de jugar. A menudo se le veía dejando a los defensores rivales atrás con regates inalcanzables y anotando goles que parecían sacados de un sueño. La afición del Betis adoraba a Mágico, y el estadio Benito Villamarín se convirtió en el escenario de su magia. En el Betis, Mágico González vivió algunas de sus temporadas más gloriosas. Aunque los resultados del equipo fueron a menudo irregulares, la magia del salvadoreño nunca pasó desapercibida. Fue un jugador impredecible, que a menudo desbordaba la disciplina táctica de su equipo, pero, al mismo tiempo, mantenía la genialidad de su fútbol. Sus regates, su visión y sus pases milimétricos fueron piezas clave en muchas victorias inolvidables. Fue el corazón del equipo, aunque también se le conoció por su estilo de vida bohemio, que no siempre era el más profesional. Su relación con el club fue tanto amorosa como complicada. A pesar de ser indiscutido como uno de los futbolistas más talentosos de la Liga Española, las críticas sobre su actitud y su falta de disciplina fuera del campo fueron constantes. La leyenda de Mágico es a menudo contrastada entre su desdén por los entrenamientos rigurosos y su genio natural en el campo. En ocasiones, el Betis no pudo manejar su temperamento, y en 1986, después de varios desacuerdos, Mágico González dejó el club. Mágico y la locura del fútbol mundial. En los años posteriores, Mágico González continuó su carrera en otros equipos europeos como el Cádiz CF, donde su influencia fue igualmente determinante. En el Cádiz, Mágico vivió sus años más brillantes. A pesar de no estar en uno de los clubes más grandes de España, su calidad en el campo era tal que el Cádiz, históricamente considerado un club más modesto, tuvo una de las mejores temporadas de su historia con Mágico como estrella. Durante esa época, Mágico dejó momentos que pasaron a la historia, goles deslumbrantes, regates imposibles y asistencias de otro planeta. El regreso a El Salvador y el retiro. A medida que los años pasaban, Mágico González empezó a alejarse de los grandes escenarios europeos. En la década de los 90, regresó a El Salvador, donde continuó jugando para equipos como el Club Deportivo FAS y el Águila. Aunque ya no era el joven prodigio que deslumbró a Europa, su nombre seguía siendo sinónimo de magia y talento. Su regreso a su tierra natal fue recibido con alegría, y, aunque su físico ya no era el mismo, la calidad de su fútbol seguía intacta. A pesar de que su vida fuera del campo estuvo marcada por episodios de controversias y una relación complicada con la disciplina y el profesionalismo, su legado nunca fue cuestionado. Mágico González nunca fue un jugador convencional, sus problemas fuera del campo fueron casi tan grandes como su genialidad dentro de él. Pero en el corazón de los aficionados, siempre fue recordado por ser un hombre de fútbol que, simplemente, sabía hacer magia. La leyenda perdura. La historia de Mágico González trasciende las estadísticas o los títulos ganados.
Su legado está en sus regates imposibles, en los momentos en que parecía danzar sobre el césped, haciendo cosas que la gente pensaba que solo existían en los sueños. Mágico González es una leyenda no solo por lo que logró, sino por lo que representó, un talento puro que jamás se doblegó a las expectativas y un jugador que, sin importar su actitud fuera del campo, nunca dejó de enamorar a los fans con su fútbol. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de genialidad en El Salvador, y su historia se cuenta como la de un hombre que, con su balón y su magia, marcó un antes y un después en el fútbol mundial. La magia, como él, nunca se olvida.